Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se quedaría todo el tema este con C. Tampoco voy a extenderme mucho más porque realmente lo difícil es entender un poco la lógica del programa y eso. C como tal pues tiene sus peculiaridades que las vamos a comentar ahora, pero un poco más. Bueno, como siempre, empezamos, yo al menos empiezo explicando un poco el ejercicio que vamos a hacer, que es este del supermercado y tal. Metemos primero cualquier include que necesitemos. Aquí en principio solamente vamos a necesitar el estándar input-output, con lo cual stdio.h. Por ejemplo, pues si necesitásemos el de matemáticas, pues math.h, lo que sea, ¿vale? Siempre con el include. Siguiente, constantes. Creamos poniendo almohadilla la palabra define, el nombre de la constante y el valor de la constante. Entonces aquí las constantes son tres constantes numéricas, el número de moneda, el día de la semana y el número de supermercado. En este caso es 3, pero como digo, el ejercicio realmente dice que son 10, pero bueno, para nuestro caso lo mismo, ¿eh? Y en la cadena mensaje de error, esa de no he encontrado que os decía antes. ¿Qué tipos de datos vamos a tener? Pues vamos a tener un vector de tamaño monedas, es decir, un vector de tamaño 8 de valores enteros. Entonces digo typedef int caja monedas y a partir de ahora cuando yo use la palabra caja, C sabe que estoy refiriéndome a un vector de enteros de tamaño 8. Siguiente cosa que vamos a definir, un struct, un tipo, no me sale ahora mismo la palabra, pero bueno, un struct, que me sale en inglés, vaya. Que esto va a tener un nombre, que es una cadena de 20 caracteres, una dirección, que es una cadena de 100 caracteres. Esto, si el ejercicio no me dice nada, pues yo que sé, ponéis lo que veáis, tirar por lo alto, ¿vale? O sea, a nivel de memoria, de compilador, todo esto podría haber puesto un nombre de tamaño 2000 y una dirección de tamaño 10.000, bueno, tampoco se notaría la diferencia. ¿Y qué más va a tener? Pues va a tener un vector de cajas, ¿vale? Cada supermercado va a tener 7 cajas, que son las 7 cajas de los últimos días. Entonces, vamos a tener, si antes teníamos char nombre, ¿vale? Char nombre y el 20 entre paréntesis, esto me dice que esto es un vector de 20 caracteres, que es una cadena de tamaño 20. Dirección es un vector de 100 caracteres. Pues recaudación semanal es un vector de 7 cajas, ¿vale? Días de la semana es una constante que vale 7, pues 7 cajas. Y a este tipo que he definido en el struct cierro la llave y digo que esto es un supermercado. A partir de ahora, cada vez que yo haga referencia a la palabra supermercado, es como si fuera una palabra reservada y se refiere a una estructura de este tipo, ¿vale? Su nombre, su dirección y su recaudación semanal. Y lo uso justo a continuación para definir un vector de tantos supermercados como yo tenga en la base de datos. Como digo, en este ejercicio van a ser 3, pero en principio podrían decirnos, oye, tienes un fichero o una base de datos por ahí en la que vas a cargar 10 supermercados, 20, 30, los que sean. En este caso son 3, porque os voy adelantando, ¿ves? Aquí están definidos y para que no sea todo un chorro de números ahí, pues bueno, he puesto 3 y ya está. Siguiente, en C. Esto no es necesario hacerlo al principio, pero creo que es muy conveniente. Vamos a marcar con especificación las cabeceras de todas las funciones que vamos a usar. Por eso es importante el esquema que yo he hecho antes, hacerlo un poco churri-puerqui de cualquier manera, porque eso me va a indicar cuántas funciones necesito. Entonces, yo las he marcado por orden, no hace falta, porque sí, lo bueno de la especificación es que no hace falta, pero bueno, me gusta también tenerlas ordenadas. Vamos a tener primero un procedimiento, veis que pone void, esto es un procedimiento, iniciar supermercados. Lo que vamos a hacer es cargar en la variable supermercados, vamos a cargar pues los datos de los supermercados. Entonces, ¿qué parámetros le paso? Le paso un supermercados, que es una lista de supermercados, un vector, perdón, de supermercados. Y entonces, como lo voy a pasar por referencia, le pongo un asterisco delante. ¿Vale? Esta variable super va a ser una referencia a un vector de supermercado, que es donde yo voy a meter los datos. Entonces, como decía antes, eso lo que significa es que lo que modifique aquí dentro va a afectar a la variable que está fuera. En C, como sabemos, las referencias se marcan con un asterisco en la cabecera de la función o el procedimiento. Vale, siguiente función, pues ya las que hemos visto. Contabilidad, le voy a pasar un nombre, que es una cadena de caracteres, los días que quiero hacer la contabilidad y los supermercados para elegir cuál de ellos quiero hacer la contabilidad. Luego, obtener supermercado por nombre, eso me va a devolver un supermercado y yo le voy a pasar pues un nombre y la lista de supermercados.
Contar últimas cajas, pues para un supermercado y los últimos días que quiero contar. Valor de la caja, pues para un vector recaudación. Y me devuelven, estos dos me devuelven un número real. Y luego comparar cadenas, que pues lo que hemos dicho antes, comparamos dos cadenas de caracteres que son dos vectores de caracteres. Entonces dentro del main, ¿qué es lo que voy a tener? Declaro primero las variables, ¿vale? Que exacto, vamos a ponerlo así. Ah, no, perdona, sí, claro, estaba bien puesto. Declaro las variables. Entonces, ¿qué variables voy a usar? Un dinero total, que es un real, nombre de supermercado, que es un carácter, una cadena de caracteres, perdón, y supers, que es un vector de supermercado. Primero iniciamos los supermercados, ¿vale? Entonces le paso la referencia, le paso la dirección de memoria de la variable supers, porque esto lo que acepta es una referencia a un super. Y entonces por eso le paso aquí ampersand de supers. Esto es una forma de decirle, oye, te voy a pasar la referencia de una variable. Luego, le escribo al usuario por la terminal, indica el nombre del supermercado que quieras conocer la contabilidad. Y eso lo meto dentro de la variable nombre super, ¿vale? Y diréis, ¿por qué aquí no ponemos el ampersand? Pues porque una cadena ya es una referencia, no hace falta ponerle el ampersand. El dinero total, que va a ser la contabilidad con el nombre que yo le haya pasado, los días que yo quiera, que en este caso pues van a ser 7, ¿vale? De la lista de supermercados que sea. Y por último vamos a imprimir por la consola el supermercado tal, ¿vale? Con el nombre que yo le haya pasado, ha contabilizado no sé cuántos dinero total euros. Esto es una forma de decirle, hace que no te ponga un valor coma flotante con 4 o 6 decimales, alguna majadería así, sino que te ponga, oye, punto 2f, pues ponme 2 decimales. Y aquí te va a poner parte entera completa, pero solo 2 decimales. Esto ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces nada, ya el resto es muy autoexplicativo, es lo que hemos estado viendo antes. Iniciamos los supermercados, pues con esta i, lo que voy a hacer es, yo tengo un vector, o sea, un objeto, perdón, un tipo, supermercados, ¿vale? Yo lo creo aquí, lo llamo super temporal, ¿vale? Temp es de temporal. Esto es porque no lo puedo hacer directamente sobre la variable a la que yo hago referencia, sino que yo creo una variable temporal y luego voy iterando y voy metiendo en cada una de las posiciones de la variable supers, que a la que yo estoy haciendo referencia fuera, voy metiendo cada una de las posiciones de este supermercados temporal. Entonces cogería el primero y lo meto, cogería el segundo, lo meto, cogería el tercero y lo meto, ¿vale? Y así con todo. Y el resto de funciones pues ya es lo que hemos estado viendo, ¿vale? La de función de contabilidad, que en este caso aquí había una pequeña errata. Recordad que en C, bueno, estáis viendo que la hay en varios sitios, ahora la borraré de todos modos. No hace falta ponerlo de la E porque eso es para pseudocódigo. En C ya el hecho de que lleve asterisco o no lleve asterisco nos indica si es de entrada o salida. Vale, pues ya el resto del código pues yo creo que es bastante autoexplicativo. Más allá de la cagada esta de la E, yo creo que esto es porque he hecho en algún momento copy-paste un poco a lo loco. Vale, y ya estaría. Bueno, pues con eso estaría todo. Os paso también el código este C y ya lo veis con tranquilidad.